la idea es hacer un poco, bueno, haceros una breve introducción a lo que es la reflexología oral, para qué sirve la técnica, y después os voy a mostrar un trabajo que llevo haciendo hace también ya unos años, que he hecho con la recopilación de toda la experiencia que llevo haciendo terapia con reflexología, ¿vale? Sabemos que la reflexología es una técnica manual, ¿no? que nos sirve para trabajar aspectos, dolencias, trastornos, síntomas de nuestro cuerpo físico, pero más allá de esto siempre les cuento a mis alumnos, ¿no? Que durante una sesión de reflexo pasan cosas, ¿vale? Entonces, la idea es poner un poco de orden a todas estas cosas que van pasando, ¿no? En las sesiones de reflexología, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar de lo que es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Desde la naturopatía, las terapias naturales, damos por hecho, ¿no? Que no solo tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos una serie de cuerpos energéticos que interaccionan directamente con nuestro cuerpo físico, ¿vale? Ahí. Vamos a intentar bajar. A ver si vemos la siguiente diapositiva. Voy a empezar la charla un poquito con una frase que encuentro muy interesante, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto de todo lo que vamos a hablar. Es del Dr. Hawkins, ¿vale? Era un psicólogo, murió no hace muchos años, tiene una extensa bibliografía y yo para mí es uno de los pioneros en hablar de emociones, de clasificar las emociones, tiene una escala de graduación de la vibración que tiene cada tipo de emociones, ¿vale? Y bueno, he extraído esta frase de uno de sus libros que se llama Dejar ir. Y dice: la mente con sus pensamientos es dirigida por las emociones. Cada una de las emociones deriva en la acumulación de miles de pensamientos. Como la mayoría de personas suprimen e ignoran sus emociones durante toda la vida, esa energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de diferentes trastornos psicosomáticos, trastornos corporales, enfermedades emocionales o conductas desordenadas relacionadas en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Este autor, ¿no?, lo que hace es poner en contexto la importancia de saber que lo que pienso, lo que siento, lo que hago va a condicionar mi cuerpo físico y el cómo voy a relacionarme. Y por lo tanto, para mantener un estado saludable, no solo tengo que cuidar mi cuerpo físico, sino que también tengo que tener en cuenta el resto de cuerpos. Aquí os presento dos diapositivas, ¿vale? Este sería un mapa reflexológico, para quien no ha visto nunca un mapa reflexológico, ¿vale? Este está extraído, la referencia bibliográfica sería del método Ingham original. Sabemos que la reflexología es una técnica muy antigua y las primeras referencias se encuentran ya en tumbas egipcias donde hay diferentes figuras donde se están haciendo masajes en los pies y en las manos. Por lo tanto, es una terapia que, hay muchas tradiciones distintas, desde la India, Sudamérica, estamos hablando de los egipcios, la China, o sea, es una técnica muy, muy antigua, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Europa hemos desarrollado, la mayoría de reflexólogos venimos de la escuela de la doctora Ingham, ¿vale? Esta señora era una enfermera que ella, en base a la teoría final que hablamos de William Fitzgerald, que era otro señor, ¿vale? Era un médico,
que este sí que estudió todas las tradiciones antiguas y relacionaba ya el cuerpo energético, todos estos cuerpos energéticos con el cuerpo físico. Entonces, la enfermera Ingham, esta señora, lo que hizo fue dedicarse a relacionar todos los puntos reflexológicos con todos los a relacionarlos con todo nuestro cuerpo físico, ¿vale? Es verdad, ¿no?, que si intentamos encontrar paralelismos, ¿no?, así como por ejemplo la medicina tradicional china, ¿no?, ellos ya de forma intuitiva ya trabajan directamente, ¿no?, todo el cuerpo energético y relacionan los cuerpos energéticos o todos los meridianos, ¿no?, por ejemplo, también lo relacionan con los diferentes órganos lo relacionan con diferentes emociones, ¿vale? En cambio, aquí nosotros lo que hemos hecho aquí, como nos gusta demostrar todo lo que hacemos, ¿vale?, la doctora Ingham lo que hizo fue ir repasando cada punto y ver cómo se iba relacionando con todas nuestras partes del cuerpo, ¿no? Y entonces lo que se ha visto es que en el pie tenemos un mapa que es prácticamente como nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el dedo gordo del pie tenemos, en el dedo justo dedo gordo del pie vamos a encontrar lo que sería el cerebro, ¿vale? Entonces, al lado vamos a encontrar toda la zona de la columna vertebral, tal como estamos organizados. En la zona superior vamos a encontrar la parte de los pulmones. En la parte media, ¿no?, y justo en el pie derecho vamos a encontrar el hígado, porque el hígado lo tenemos en la parte derecha. Por lo tanto, esto es como estábamos hablando, ¿no?, cuando alguien tiene conocimientos en anatomía física, anatomía fisiológica, conocer el mapa reflexológico del pie es muy fácil, porque prácticamente es como si tuviéramos un mapa holográfico de lo que sería nuestro cuerpo puesto en los pies, ¿vale? Por eso, desde aquí, nosotros, desde nuestra tradición, siempre enseñamos un poco de anatomía fisiológica para conocer bien cómo está organizado nuestro cuerpo y después reconocer los puntos reflexológicos en el pie nos es mucho más fácil, ¿sí? Aún así, queda muy claro que, yo digo esto como os contaba al principio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando al principio, ¿no?, que la reflexología está integrada tanto a trabajar lo que sería el plano físico, ¿vale? Hay muchas maneras de representar lo que serían los diferentes cuerpos energéticos y espirituales que tenemos los seres humanos, ¿vale? En esta foto he recogido uno de los más, yo creo que es de los más conocidos, pero bueno, depende de cada tradición, los podemos organizar más o menos de forma diferente, pero yo he cogido justo de la doctora Bárbara Ann Brennan. Mucha gente conocerá este libro que se llama Manos que curan. Ella explica muy bien la relación entre todos los diferentes cuerpos y básicamente he puesto esta foto porque podéis ver que yo digo que la reflexología lo que hace es trabajar el plano físico. Pero cuando hablo del plano físico no me estoy refiriendo solo a nuestro cuerpo físico, sino el plano físico, el plano etérico, el plano emocional y el plano mental, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros trabajamos es, tocamos un pie que es físico, tocamos un pie que está lleno de terminaciones nerviosas, hay como 7.500 terminaciones nerviosas que llegan en nuestros pies, que se conectan con todo, con el resto, ¿no?, que conecta con todo lo que sería el resto del sistema nervioso periférico, ¿no?, y que llega a conectarse al final hasta nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Esto sería una parte muy física. Después tenemos el cuerpo etérico, que sería como una plantilla donde se organiza todo nuestro cuerpo, ¿vale? Eso tenéis que imaginar que es una plantilla energética, prácticamente como una fotocopia energética de lo que sería nuestro cuerpo. Y después esto es el cuerpo, ¿no?, que relacionaría el físico con los cuerpos energéticos que serían el emocional y el mental, que bueno, también de alguna manera indirecta la reflexología acaba trabajando esta parte, ¿vale? Que es lo que os quiero explicar un poquito más adelante, ¿no?, para que podáis entender
cómo a través de la reflexología podemos llegar a este cuerpo emocional para liberar estas emociones, estas tensiones, ¿no?, que se acumulan en nuestro cuerpo. ¿Sí? No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, ¿vale? Pero es importante que nos quede claro esta parte, ¿no? El cuerpo físico, que es la parte que tocamos, el cuerpo etérico, que es esta parte energética, ¿no?, prácticamente que tenemos pegadita en nuestro cuerpo físico, y estos cuerpos energéticos siempre es verdad que los dibujamos así como si fueran capas, pero en realidad está todo integrado, ¿eh? Pero bueno, para poner nosotros ¿no?, cierto orden, pues nos lo vamos imaginando como estas capas, y cuando trabajamos, yo también te digo a mis alumnas, ¿no?, trabajamos, tocamos pies, pero es muy importante dónde estoy poniendo la intención a la hora de trabajar, porque al final, cuando trabajamos más a nivel energético, es muy importante tener la atención puesta en esta parte energética, ¿no?, porque como dicen, la energía sigue la intención, ¿no?, un poco. Por lo tanto, quiero aclarar esta parte para poder entender un poco cómo desde el físico puedo llegar a movilizar todas estas emociones que nos quedan en el cuerpo. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. Por lo tanto, con todo lo que os estaba contando, la reflexoterapia, ¿no?, trabajaría a 3 niveles. A nivel del cuerpo físico nos dará esta sensación de bienestar. Es verdad que después de una sesión de reflexología la sensación es de estar muy relajado, incluso de estar flotando, ¿vale? Enseguida se nota este beneficio, este intercambio, ¿no? Y esto es lo que hará que al tocar estos puntos físicos lo que hacemos es ayudar al cuerpo a conectar o a reconstituirse, de manera que lo que decimos que es evocar las propias facultades del cuerpo, ¿no?, para que se cure, porque al final ni el médico, ni el terapeuta, nosotros no somos los que sanamos, el que cura, el que se cura, el que se sana es el cuerpo. Entonces nosotros con nuestras técnicas lo que podemos hacer es acompañar, ¿no?, ayudar al proceso, a facilitar el proceso, a contener el proceso, pero al final el que se cura es el cuerpo, el que tiene la sabiduría, el que va a organizarse va a ser el cuerpo, ¿no? A nivel del cuerpo energético, permite equilibrar y movilizar cuando hay por ejemplo, hay algún tipo de bloqueo en alguno de los órganos. Trabajando con reflexoterapia podemos ayudar a movilizar esta energía, ¿no?, para que salga de este estancamiento, ¿vale? Y a nivel del cuerpo emocional, es lo que os decía, esto estaría un poco ligado, ¿no?, y vamos a movilizar energéticamente este bloqueo, y este bloqueo a veces está relacionado con una emoción que yo no he sido capaz de procesar de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, la finalidad última, ¿no?, de la reflexología holística, en realidad la reflexología yo creo que es siempre holística, ¿no?, cuando tocas, pero bueno, lo que os decía, depende de cómo la trabajo y la intención que voy a poner, todo este proceso hará que sea el proceso o la técnica un poquito más holística, ¿no? Entonces la reflexología lo que hace es ayudar a equilibrar energéticamente todo esto para restaurar la salud, y en realidad, si lo digamos un poco con lo que estábamos hablando, yo realmente tendré salud siempre que mi cuerpo, mi pensar y mi sentir estén equilibrados, ¿sí? Aquí también me gusta siempre introducir al doctor Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo, ¿vale?, que él, bueno, tiene un libro muy interesante que se llama La biología de las creencias, y él explica lo importante de lo que esto que os estaba diciendo, el cómo yo vivo, el cómo yo pienso, el que yo estoy comiendo, lo que yo estoy respirando. Todo esto acaba condicionando mi cuerpo físico, y a lo largo de los años, ¿no?, la biografía, que es mi historia, acabará condicionando mi estructura física. Si os dais cuenta, por ejemplo, las parejas que llevan muchísimos años juntos, a veces al final, ¿no?, que han convivido bien, han convivido y han ido más o menos hormonizados, acaban pareciéndose.
o cogéis una familia, ¿no? Y en general, no solo los genes, porque al final los genes tienen una parte importante, pero el entorno también va a condicionar, ¿no? El cómo va a ser biológicamente esta persona. Y no solo lo cómo, sino el cómo está pensando esta familia, cuáles son mis antepasados, cuáles son todo esto acabará condicionando mi biografía. ¿Sí? Entonces, todo esto ligado un poco a lo que os quería contar, ¿no? Es que normalmente todo lo que serían pensamientos nocivos, que en realidad estamos hablando de pensamientos, no de emociones, porque en realidad a mí tampoco me gusta hablar de emociones ni buenas ni malas. Las emociones son una experiencia y depende de cómo las interpretes, pues van a ser buenas o van a ser malas, ¿no? Pero no deja de ser una interpretación. Pero sí que sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, actualmente que la gente vivimos todos estresadísimos, ¿no? Tenemos que hacer mil cosas o no estamos preocupados, etc. Todo esto lo que hace, por ejemplo, es activar nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Esto desencadena todo un proceso bioquímico, ¿no? Que a la larga, si lo sostengo durante mucho tiempo, lo que acaba pasando, ¿no? Es que entro en un proceso de estrés continuo, ¿vale? Que a la larga esto puede acabar siendo perjudicial para mi salud. De hecho, la mayoría de enfermedades vienen de procesos estresantes, ¿no? Contenidos en el tiempo, que acaban generando problemas inflamatorios, y dependiendo de cada persona, ¿no? Porque todas las personas tenemos una parte del cuerpo que es más débil y otras que son más fuertes, pues esto puede acabar desarrollando de entrada algunos síntomas, porque es lo que el cuerpo, bueno, ya muchos compartimos, ¿no? Que el cuerpo antes no te da, no llegas a una enfermedad grave, muchas veces tienes varios avisos, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a tener síntomas, algún trastorno, ya me está avisando mi cuerpo, ¿vale? Entonces si tuviéramos en cuenta todo esto, probablemente podríamos evitar muchas de las enfermedades. Entonces, que la reflexología, ¿vale? Tanto nos puede servir para aliviar todos estos síntomas, ¿sí? Como para también a prevenir, ¿no? Lo que sería toda la sintomatología del estrés, ¿vale? Y de una manera vas a prevenir otros trastornos o enfermedades que podríamos tener en un futuro, ¿vale? Entonces, claro, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que yo pienso y lo que yo siento estará muy relacionado con lo que me está pasando en mi cuerpo, ¿vale? Y esto, los que ya conocéis al Dr. Bach, ¿no? Nuestro queridísimo Dr. Bach, él hablaba cuando empezábamos a tener síntomas en nuestro cuerpo, es porque había un desajuste un poco entre el sentir de mi alma, ¿no? La parte más elevada, con lo que nuestra personalidad o nuestro ego, ¿vale? Al final siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que me conecta, ¿no? Cuando me desconecto de esto, entonces empiezo a mandar nuestro personaje, nuestro ego, y si no está alineado, ¿no? Con nuestro sentir, se empiezan a generar todas estas tensiones. Y todo esto se acaba manifestando en el cuerpo, ¿vale? Por eso os decía, bueno, cuando vamos a trabajar con reflexología, lo que hacemos es atender síntomas, ¿no? Pero es verdad que después de una sesión de reflexología, muchas veces lo que pasa es que estos síntomas, al entrar en contacto con el cuerpo, empiezan de alguna manera a darnos lo que digo es como una conciencia del cuerpo para conectar con esta parte más de mi sentir, ¿vale? Bach lo hacía a través de las flores de Bach, ¿vale? Puedes hacer un proceso de terapia con flores para trabajar emocionalmente, para evitar llegar al síntoma, o desde un síntoma, como yo estoy afrontando todo esto, lo estamos trabajando desde el cuerpo emocional, ¿vale? De la reflexología estamos trabajando
desde el físico, ¿vale? Entonces, voy a avanzar un poquito más para que podáis entender lo que estoy relacionando todo esto. Pero el caso es de que como naturópata no trabajo diferentes técnicas y esto nos pasa a muchos terapeutas que conocemos diferentes técnicas. Y yo trabajaba la reflexología, por eso el mundo emocional también es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Cómo gestionamos emocionalmente las cosas, cómo las afrontamos, etc. Pero bueno, yo trabajaba la reflexología más para trabajar el síntoma y me dedicaba a las flores, utilizaba las flores cuando trabajaba solo el cuerpo emocional, ¿vale? Lo que os decía, pero sí que me daba cuenta, pues os decía al principio de la charla, ¿no? Que cuando hacía sesiones de reflexología, durante la sesión pasaban cosas y después de la sesión de reflexología la gente se abre y empieza a hablar. Y te empieza a contar lo que realmente le está preocupando, cómo lo está afrontando, etc. Entonces, bueno, el caso es que fue que vino una chica que había hecho muchos años de terapia, había hecho psicoterapia, etc., pero estaba en un momento, bueno, con crisis, con miedo a padecer una depresión. Vino porque, lo que nos pasa a los terapeutas, ¿no? Porque tenía una amiga que le había hecho una sesión de terapia con flores, de terapia floral, y le iba a ir, bueno, estaba muy contenta de todo el proceso, que le había ayudado mucho, pero claro, la chica esta me dijo que ella no quería hablar, porque ya había explicado su vida muchas veces y que no quería comunicar, que estaba harta de hablar, que no quería volver a removerlo todo, pero que quería que le ayudara. Y entonces, claro, le propuse, bueno, que lo que tenía para que no hablara era la reflexología. Entonces, hicimos una primera sesión de reflexo, ella se relajó, se relajó, gracias, se relajó. Y entonces, bueno, empecé a ver todo lo que le estaba pasando por dentro, ¿no? Se fue abriendo y entonces pudimos hacer todo un proceso de trabajar el cuerpo emocional a partir de las sesiones de reflexología. O sea, no de lo que ella me contaba, de lo que sentía desde su mente, sino lo que ella estaba sintiendo desde su cuerpo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de los años pensé que era una muy buena técnica utilizarla, porque claro, es verdad que a mí me pasa, tengo algunos clientes, algunas clientas que es gente que es muy inteligente, que lee mucho, ¿no? Que vienen muy preparados, que se han autoanalizado mucho, pero a veces también corremos el riesgo, y también me ha pasado, ¿no? Que leemos tanto y analizamos tanto que llega un momento que estamos tanto en la mente que casi nos autoengañamos. Somos capaces de dejarlo todo en la mente y no bajar en el cuerpo, y seguimos con el mismo problema, ¿vale? Entonces, claro, trabajar las emociones desde el sentir, desde el cuerpo, de bajar al cuerpo, sentir lo que me está pasando, esto nos permite dejar de lado un poco la parte mental, ¿sí? A partir de ahí... Entonces, ¿cómo lo hacías, Sandra? Lo he entendido. Ella no quería hablar, pero era que cuando tú le hacías el masaje, ¿sí? te contaba lo que sentía o en qué parte de su cuerpo lo sentía. Claro. Muy bueno eso, ¿no? ¿Es eso lo que sí, un poco es eso. Ahora os voy a poner un ejemplo de cada uno, pero el caso es así, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que vino, pues en este caso, por ejemplo, si no recuerdo mal, pues bueno, ella era una chica que estaba cuidando de su padre, venía de un trauma de un hermano que se había muerto, etcétera, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, yo cuando trabajé la parte de los pies, lo que noté, por ejemplo, era que había mucha tensión nerviosa, estaba muy tensa, entonces al trabajar toda la zona del sistema nervioso, la médula espinal, todo esto, estaba muy tensión mental. Sí, claro, tengo mucha tensión, estoy muy nerviosa porque estoy cuidando de mi padre. Claro, en el momento que le dices, si tú tienes tensión mental, enseguida te lo relaciona con algo. La otra cosa es, por ejemplo, que trabajé
me di cuenta que toda la zona de los pulmones estaba crepitando. La parte de los pulmones la relacionamos, como ahora ya sabéis aquí, ¿no? con la tristeza. Entonces yo le dije, y como era una zona que no solo crepitaba, sino que había incluso algunas duricias ya grandes, esto significa que es algo que ya está muy enganchado más del pasado. Yo le dije, mira, a mí me da la sensación que hay algo de tristeza profunda. Claro, cuando tú dejas la palabra, ¿no? Las frases, que se convierte casi como un juego intuitivo, ¿no? En el momento que tú das como una pista, ella enseguida relaciona su cuerpo con algo, con alguna idea mental. Entonces, esto hace que salga y te explique la historia. Cuando tú le hablas de una tristeza profunda, entonces me contó lo que había pasado, ¿no? Cuando hablas de esta tensión nerviosa, te explica el por qué tengo esta tensión nerviosa. ¿Me explico? Entonces, claro, como el cuerpo, en el pie, lo que se manifiesta es lo que está más en el presente, a veces también lo que molesta o que está, bueno, que te le está afectando más, ¿no? Entonces también es una manera rápida, ¿no?, de conectar con aquellas cosas que realmente le están preocupando. Porque si a veces ponemos mente, entonces empiezas y esto y aquello y lo otro, no, vamos a centrarnos. Claro, el pie nos puede dar estas pistas. Pero yo siempre digo, es dejar hablar el cuerpo. Y entonces, claro, el proceso terapéutico se hace muy interesante. Es una manera diferente de hacerlo. A veces, bueno, dependerá de cada persona, pero en estos casos, bueno, yo la reflexología la utilizo también, ¿no?, para trabajar desde este punto de vista. Entonces, a partir de ahí, hemos ido desarrollando toda una serie de esquemas, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, ¿no?, podemos trabajar, de hecho, con reflexología, toda la gente que tiene problemas de ansiedad, de angustia, ¿no? Todo esto a nivel de sintomatología va muy bien para trabajar, relaja mucho el sistema nervioso, lo que os decía, baja toda la tensión muscular, lo que hacemos es combinar sistema nervioso con sistema muscular y a veces a partir de ahí vamos a ver que otros síntomas estarán relacionados con todo esto. Entonces, claro, si es alguien que está sufriendo mucha ansiedad, hacer una sesión de reflexología o varias sesiones de reflexología nos permite calmar, ¿no?, relajar el sistema nervioso autónomo, relajar toda la musculatura, ¿vale? Y después lo que hacemos entre terapia y terapia, ¿vale?, para acompañar todas estas emociones, ¿no?, de angustia o de preocupación mental, depende de cada persona cómo afronta, ¿no? O a lo mejor es una situación de desbordamiento, entonces podríamos utilizar él, ¿no? O sea, dependiendo, podemos hacer una fórmula floral para ir acompañando todas estas emociones que irán saliendo hasta la próxima sesión, ¿vale? Entonces, bueno, hemos ido desarrollando este mapa, ¿no?, que podéis ver aquí en la pantalla, y un poco es esto lo que podríamos hacer en caso de ansiedad y angustia, pues trabajaríamos el sistema nervioso, el gloso muscular y a lo largo, claro, el sistema endocrino es el que permite armonizar, ¿no?, todo nuestro sistema hormonal, que es uno de los que se verá también bastante afectado, que es normalmente todo esto acabará dando problemas digestivos, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser una aproximación. Aquí podéis ver también la depresión, ¿no?, que es lo que os estaba contando antes con el tema de tristeza, temas de insomnio, también gente con problemas de insomnio, es verdad que el insomnio depende de cada persona, pero también para relajar todo el sistema nervioso, la reflexología va a poder ir muy bien, ¿vale? A nivel de uso muscular, por ejemplo, también sabemos, ¿no?, que la columna vertebral, ¿no?, dependiendo de la zona afectada, se relaciona con diferentes emociones, ¿vale? Entonces, puede venir nervioso, pero resulta que tú cuando estás trabajando toda la columna vertebral y toda la musculatura paravertebral, puedes darte cuenta que la zona de las cervicales, a lo mejor
crepita un poco porque hay un poco de dolor, pero a lo mejor donde realmente hay dolor viene de las zonas lumbares, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces el dolor puede venir de otras zonas. Entonces lo que veríamos es, por ejemplo, en la zona de las lumbares, ¿no? Podríamos encontrar una zona muy endurecida. Claro, esto después de la sesión, ¿qué pasará? Cuando hablamos, ¿te ha dolido alguna parte? Te dirá, uy, sí, cuando me has tocado esta zona del pie, entonces tú le dices, bueno, pues mira, esta zona del pie corresponde a la zona de las lumbares, ¿no? Por ejemplo, y la zona de las lumbares está relacionado con el sostenimiento que yo tengo en mi vida, ¿vale? Cuando yo tengo miedos de, por ejemplo, de que voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo, o le va a pasar algo a mi pareja, o problemas económicos, ¿vale? Todos estos tipos de miedos se reflejan muchas veces en la zona de las dorsales. Pero entonces tú le dices, bueno, pues esto está relacionado con el sostenimiento. ¿Hay algo en tu vida que haga que tengas miedo o que esté relacionado con este tipo de miedo? Clic, enseguida hace una conexión. Por eso no tiene, o sea, la persona no tiene que analizar lo que está pasando, sino que su cuerpo le está diciendo, le está conectando con esto. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso podríamos relacionarlo, por ejemplo, con si es un miedo que ya tenemos conocido, le podríamos poner el nimbus. Si es un oak que resulta que está tirando de un carro y llega un momento que no puede más y entra en sus miedos. Si es un nervio porque hay un desbordamiento, bueno, podríamos ver, ¿no? Sí que es verdad que ponemos aquí algunas flores, yo pongo, pero tampoco soy muy partidaria de hacer listitas porque al final en nuestras terapias y más con flores, ¿no? Tiene que ser lo más personalizado, lo más atentado, ¿no? Y atender, como más, como cada persona, ¿no? Al final cada persona de forma individual va a vivir una situación de forma diferente. Pero bueno, todo esto nos va dando pistas, ¿vale? Creo que he puesto alguna otra diapositiva. Sí. Como el sistema digestivo, de hecho el sistema digestivo en reflexología también es un sistema que enseguida encontramos resultados muy buenos, ¿vale? Gente que tenga problemas de estreñimiento, de diarrea, el colon irritable, todo este tipo de síntomas va muy bien, ¿vale? Para tonificar el sistema digestivo lo podemos hacer con la reflexología y la verdad es que funciona muy bien. Incluso cuando hacemos reflexo, y esto hace mucha gracia con los alumnos en las clases de esto, porque incluso cuando tocamos esta zona empiezan a oír todos los ruidos intestinales, empiezan a movilizar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se ve muy bien enseguida toda la correspondencia, ¿vale? Y en este caso, pues también lo mismo, lo que nos hemos dedicado es intentar relacionar las emociones, ¿no? Que estarían relacionadas con una diarrea, con un estreñimiento, etcétera, y a partir de ahí, ¿no? Trabajar los sistemas adecuados, en este caso digestivo, sistema nervioso, vamos a relajar la zona abdominal y después hacer el acompañamiento con flores. Lo mismo lo hemos hecho para trabajar el sistema respiratorio, todo el resto de sistemas que tampoco he puesto aquí. Entonces, ya como modo de resumen, ¿vale? Con todo esto que os he explicado, y que a veces creo que he ido un poquito rápido, pero bueno, la idea es para que cojáis los conceptos, ¿no? Es que, os quedéis con la idea de que la reflexología no solo puede tratar los trastornos, los síntomas físicos, ¿no? Que sí, que funciona y que va muy bien en estos casos, pero que evidentemente como complemento, ¿no? También se puede trabajar todo el cuerpo emocional, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Es lo que os decía desde el principio, voy a bajar de la mente y voy a sentir el cuerpo. Y desde el cuerpo, ¿vale? Estos pies, en muchas tradiciones también las conectan con el alma, ¿no? Es una zona íntima, en realidad hay mucha gente que no les gusta que les toquen los pies, que
hecho de que una persona se estire en camilla, se deja coger los pies, entra en un proceso de relajación, entra en contacto con su cuerpo y a veces es cuando empieza a notar todos estos ruidos internos, ¿vale? Reconocer estos ruidos internos es el primer paso, ¿vale? Para empezar todo el proceso de sanación o de dejar ir todas estas emociones, ¿vale? Entonces, un poco es esto, lo que hace la reflexo es esto, a través de trabajar estos puntos que estarán relacionados con las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? El terapeuta, el reflexólogo está haciendo este trabajo, pero el que está sintiendo y está recibiendo es la persona que tenemos en camino, ¿no? Y esta persona, si está consciente de la sesión, el conectar con todas estas sensaciones, movilizar toda esta energía, es la que le conectará, lo que decíamos antes, desde este cuerpo físico a este sentir y a este pensar, ¿no? Y conectar y poner nombre a todo esto que me está pasando, que son las emociones. El reconocer estas emociones, poderles poner nombre, y cuando ponemos nombre y las reconocemos, que es lo que decía el Dr. Hopkins, ¿no? En la primera diapositiva nos ponía en su libro de Harry, es cuando las emociones se liberan y dejan al liberarse ya no estará nuestro órgano, nuestro tejido afectado, ¿no? Moviliza toda esta energía y esto ya es el primer paso para el proceso de sanación. Si es un trauma más pequeño o más del momento, en una sesión lo podremos movilizar. Claro, si son cosas que ya traemos del pasado o que hace más meses o más años, ya son cosas más agudas, pues vamos a necesitar unas cuantas sesiones más, ¿no? Pero bueno, esto un poquito es todo lo que os quería contar, ¿no? Como la reflexología lo que acaba haciendo es esto, es transmutar todas estas emociones que nos quedan estancadas en el cuerpo y que evitan, ¿no? Que podamos conseguir nuestro proceso de sanación, que al final, al menos desde mi punto de vista, el proceso de sanación a veces no pasa tanto por el curarme o no curarme, sino por el llegar a esta paz, ¿no? Estar tranquilo, reconocer el proceso y transitarlo sin este sufrimiento, ¿no? O sea que hasta aquí es lo que yo os quería contar. Quiero dar muchísimas gracias al Centro de Terapias por haberme invitado en esta charla y nada, que si queréis más información les dejo estos links. Bueno, os he hecho un breve resumen de una ponencia que hice no hace mucho en el Congreso de la Fundación de Terapias Naturales este año. Está colgada un pequeño artículo sobre todo esto, si queréis indagar un poquito más y coger más información. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, los que estáis también online, también muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y quería hacer alguna pregunta. Exacto. No sé si alguien de la gente que está online, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda por aquí? Bueno. Sí, puedes preguntar, encantada. Sí. Yo creo que se aprende más cuando preguntas, ¿no? Claro. He explicado muchas cosas y bueno. Sí. No, te digo que realmente la reflexología es una forma quizás como un medio para descongestionar un poco lo que es las emociones, ¿no? Por claro. Lo que quizás la finalidad sea esa, ¿no? de la reflexología. Sí. Una forma de... Bueno, ¿cómo la trabajas tú? Sí, no, yo creo que me encanta tu pregunta porque esta es la pregunta que me he hecho yo desde el primer día en que aprendí la técnica y lo que estaba pasando en las sesiones. O sea, en realidad es la única técnica manual que yo practico, ¿no? Sí. Y realmente me sorprende cómo he llegado, ¿no? Era lo que dices tú, la pregunta es ¿qué es lo que está pasando en esta sesión? ¿Vale? ¿Y qué es lo que se está movilizando? Y esta es la pregunta que yo me hago, creo que en cada sesión. Y yo creo, y sigue siendo mi búsqueda, ¿no? Un poco, claro.
hay tradiciones, ¿no? Lo que decía, que te pueden explicar, te dan explicaciones, pero en realidad no es una técnica, no es una ciencia, ¿no? No tenemos un método científico para demostrar que realmente es así. Y al final toda esta información que os he presentado aquí viene de simplemente una observación empírica de qué es lo que está pasando en las sesiones, ¿no? Sí. Y que yo he podido comprobar que cuando la gente viene se siente mucho mejor, se siente mucho más relajada, que cuando está más relajada su proceso de sanación es mucho más rápido, tiene más predisposición a hacer cambios, a aceptar, ¿no? Aceptar el proceso que está viviendo. Y por lo tanto, bueno, la pregunta es la que te haces tú, es la que yo me hago casi en cada sesión. A lo mejor un día podemos tener algún método para demostrar exactamente que es así. Hasta ahora es una demostración empírica de lo que está pasando en nuestras sesiones, que es lo que nos pasa en la mayoría de las terapias. Pero generalmente, corrígeme si me equivoco, cuando te haces una reflexología no trabajan. Bueno, yo me he hecho reflexología en otro lado y no la he trabajado como tú la has trabajado. O sea, desde la mirada holística, claro, con la emoción y acompañamiento, por ejemplo, en este caso de esencias florales. Así no se trabaja generalmente la reflexo. Hasta donde yo sé, tú vas a hacerte una reflexología, te hacen los puntos, te sales bien, sales contento, sales relajado, a veces puedes salir hasta sin dolor, pero no hay una profundidad como tú la trabajas. Entonces, bueno, yo quiero dejarlo dicho, que yo me hicieron reflexología, ya lo dije en el otro vídeo, me hicieron reflexología y no volví más, del dolor que me hizo, no volví más. Y bueno, cuando te conocí a ti, pensé, bueno, que a mí me encantas, bueno, pues le voy a dar los pies a Sandra a ver qué pasa. Y fue una experiencia extraordinaria. Primero la relajación, el bienestar, y después te pusiste a hablar, esto, lo otro. O sea, es como, de ahí iniciamos como un poco de terapia, de psicoterapia. Y es como un completo. Esto no se enseña en todos lados. Bueno, yo a mis alumnos sí que salen con esto. Exacto, por eso. Y ahora entro, porque quiero explicar eso, que Sandra va a hacer una formación aquí en septiembre en naturterapias, que bueno, que estoy súper contenta y agradecida a Sandra. Va a hacer una formación de 10 meses, una formación con su titulación aquí en la escuela, un domingo al mes. Sí, va a ser un domingo al mes. Exacto. Sería, ¿no?, una formación de técnico en reflexología, es una formación muy completa. Es lo que os decía, vamos a hacer una parte de anatomía, siempre es la parte que a todos nos da un poco más de pereza, pero es importante para después conocer bien el mapa y para poder relacionar algunas de las enfermedades más comunes que nos vamos a encontrar, ¿no? Al final las vamos a relacionar, tenemos que tener unas nociones básicas de esto y todo esto lo vamos a relacionar también con todo nuestro cuerpo emocional. Y después, yo al menos sí que intento hacer, ¿no?, cuando, es lo que os decía desde el principio, yo puedo estar tocando un pie y hacer la lista de la compra, evidentemente va a pasar algo, pero no será lo mismo que si estoy haciendo y poniendo realmente una intención clara en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, al final la energía sigue la intención. Y supongo que es un poco lo que decía. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Y ya lo podemos dejar aquí, si queréis. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a vosotras, gracias a los que estáis online.